el escenario está listo para ver qué cosa sucede en Argentina a principio de este mes de agosto, cuando el Senado defina si es que aprueba una ley de aborto que convertiría a Argentina en uno de los países más liberales en términos de leyes de aborto, una de las leyes más abiertas, más antivida, y prácticamente estaría equivaliendo al aborto para cualquier circunstancia, bajo cualquier circunstancia que existe en Estados Unidos, con una diferencia, que Estados Unidos está caminando en la dirección de la historia, ¿no? Es decir, en el reconocimiento del no nacido, y es posible que la elección del próximo miembro de la Corte Suprema termine revirtiendo la decisión de la Corte Suprema anterior, en la década de los 70, que legalizó el aborto en todas sus formas y en toda circunstancia en Estados Unidos. Entonces, mientras Estados Unidos, que ha tenido la ley más liberal de aborto en el mundo, aunque ha estado restringida en distintos estados, está caminando en la dirección de reducir las circunstancias para el aborto y dejar que los estados decidan, con algunos estados en Estados Unidos sumamente prohibidas y en consecuencia donde la legislación a favor del aborto va a estar muy limitada. Argentina está caminando en la dirección contraria, en la dirección de tratar de legalizar todas formas bárbaras de aborto. Y lo interesante es esto, que el Senado argentino no ha dado todas las formas externas de aceptar un debate, pero en realidad no es un debate racional el que está ocurriendo, porque en un debate racional, como sucede con muchos militantes pro vida que no tienen ningún tipo de afirmación o de simpatía de naturaleza religiosa, sino simplemente es una cuestión de ley natural, de entender que la defensa de la vida es algo esencial desde el punto de vista médico y desde el punto de vista legal, ¿no? Porque ya existe una nueva vida desde el momento mismo de la concepción, médicamente está comprobado, científicamente está comprobado, y porque ya hay que evitar que los poderosos sean quienes decidan cuándo nace o muere un ser humano y cuándo es reconocido o no reconocido como ser humano. Y el comienzo de esa arbitrariedad comienza, valga la redundancia, comienza cuando se pretende establecer un límite al concepto de ser humano. El ministro de Salud del actual gobierno de Macri en Argentina ha señalado que él no sabe cuándo comienza la vida humana, ¿no? Y que nunca aprendió eso siendo médico. Muy bien. Si no sabe cuándo comienza la vida humana, cosa que es difícil de justificar, en realidad él es la punta de lanza del gobierno de Macri para la legalización del aborto, pero si no sabe cuándo comienza la vida humana, ¿para qué arriesgarnos? ¿Por qué no errar del lado de la protección de la vida humana? Si existiera tal ignorancia, ¿no? Por lo menos las abortistas combativas, ellas señalan que no importa cuándo comienza la vida humana, que es irrelevante cuándo comienza la vida humana, que mientras este ser humano o embrión o bolsa de células, como quieran llamarlas ellos, está dentro del cuerpo de la madre, pertenece a la madre, y en consecuencia la madre tiene todo el derecho de eliminarlo en cualquier circunstancia mientras no salga del canal cervical y respire aire fuera, ¿no? Y algunas de las feministas más radicales creen que ese bebé fuera, recién nacido por un tiempo, también debería ser accesible eliminarlo, ¿no? Entonces, obviamente, ahí estamos nosotros frente a una realidad que muestra el radicalismo de la posición que está reflejado en este proyecto de ley, porque este proyecto de ley no es un proyecto de ley como el chileno, que es trágico, pero que no hubiera pasado, nunca hubiera sido aprobado,
si no hubiera sido un proyecto limitado, tan limitado que las feministas lo detestan y quieren imitar la legislación que está siendo discutida en Argentina. Pero ¿qué es lo que está pasando en Argentina? En Argentina, los medios de comunicación encabezados por el diario Clarín, que esto quede bien Clarín, que quede bien claro, ¿no? El diario Clarín está encabezando un grupo de los medios masivos para oscurecer completamente el debate. Y en vez de presentar posturas, presenta episodios, presenta imágenes de las feministas marchando, de adolescentes levantando los puños a favor del aborto, y disminuye o ignora cuando esto mismo sucede de parte de los pro vida, que son muchos más. Es decir, un medio de comunicación que debería estar viendo objetivamente lo que sucede en la calle, ¿no? Como las feministas marchan extendidas como si fueran un ejército para tratar de cubrir mayor parte de la calle, ¿no? Y marchan disciplinadamente para que se vea que ocupan un área importante. Los Provida en Argentina no hacen eso. Los Provida marchan en grupo, en un grupo multiforme, y copan cuadras de cuadras de cuadras. Entonces, no se da el mismo lugar a cada una de las partes. Entonces, nosotros tenemos que los medios de comunicación no están jugando un papel neutral en la cobertura de los medios de comunicación que los medios de comunicación deberían dar. Y en segundo lugar, nosotros tenemos, además de una campaña importante de medios en contra de los pro vida y la postura a favor de la vida del no nacido, sino que tenemos una cantidad importante de presión y de presión económica, ¿no? Pocos senadores, los senadores valientes, los senadores honestos, han preguntado a las organizaciones abortistas, a las organizaciones que vienen promoviendo el aborto, de dónde reciben financiación, y toda la financiación es extranjera, a diferencia de los pro vida, que es de su propio bolsillo local, peso argentino. Y estas organizaciones reciben millones de dólares de Planned Parenthood, que es la que está más interesada en entrar en el negocio del aborto y probablemente, posiblemente, del tráfico de tejidos de fetos, que es comercialmente muy exitoso, ¿no? Y que se utiliza mucho en la medicina genética inmoral, pero se utiliza mucho. Entonces, nosotros los pro vida en Argentina tenemos que ser conscientes que en estos pocos días que quedan para la decisión del Senado, tenemos que combatir firmemente y asegurarnos que ejercemos igual o mayor presión sobre nuestros senadores que la presión económica y mediática que se está produciendo a favor del asesinato de los no nacidos en el vientre materno. Y esa presión es directamente explicándoles que somos la mayoría a los senadores de nuestra propia provincia y diciéndoles que ellos van a perder el puesto y vamos a hacer una campaña abierta para encontrar un candidato que los reemplace en las próximas elecciones. Hace poco veía en redes sociales, por ejemplo, cómo organizaciones abortistas aseguraban que ya tenían el voto del senador de Neuquén. Resulta que el senador de Neuquén, de esta provincia argentina, en el sur, no ha dicho nada públicamente, pero las abortistas ya cuentan con su voto. Y entonces dicen que ya lo tienen en la bolsa. ¿Qué es lo que los providas tienen que hacer en Neuquén? Mostrar que somos la mayoría y decirle al senador que con el voto del aborto él se está votando fuera del Senado para las próximas elecciones. Pero tenemos que tomar medidas radicales. Las marchas bonitas son importantes, pero no bastan. Tenemos que salir al encuentro de esta situación y ejercer presión directa
en estos pocos días que nos quedan. Porque si no ejercemos presión directa, el poder mediático y el poder del dinero van a ser más efectivos en aquellos senadores que no tienen una opinión sobre el caso o que no tienen una columna vertebral para defenderlo. Entonces, el resto del mundo hispanohablante podemos y debemos rezar por Argentina, por la conciencia de aquellos senadores esenciales que en este momento de cuyos votos depende la decisión final, porque tienen que tomar una decisión valiente. Y muchos de ellos no saben por quién votar todavía, porque están atemorizados y están viendo qué fuerzas van a castigarlos más, si las fuerzas abortistas o las fuerzas pro vida. Entonces, nosotros tenemos que rezar para que desarrollen una conciencia y rezar también por el éxito de una campaña de presión política por parte de la mayoría pro vida en Argentina, para que nos aseguremos que la nación argentina, esa gran nación, siga siendo un abanderado de la defensa de la vida, del matrimonio y de la familia hasta la segunda venida. Que tengas un buen día.